Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades, un espacio para discutir desde el Colegio de México cómo México puede ser un país más acogedor, más incluyente. Es un gusto para mí tener el día de hoy una conversación con la doctora Ivonne Sass, profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, que tiene una larga trayectoria sobre estudios de familia, género. El día de hoy vamos a platicar sobre inmigración de judíos húngaros a México y estoy segura que va a ser una conversación muy interesante. Bienvenida, Ivonne. Muchas gracias, Claudia. Para mí es muy grato estar aquí porque efectivamente de manera paralela a mis investigaciones sobre género, salud reproductiva, sexualidad, estuve haciendo otra pequeña investigación sobre la inmigración de judíos húngaros a México. La motivación es un poco autobiográfica porque mi papá era judío húngaro. Eh, yo siempre supe que era húngaro, pero me enteré que era judío en la adolescencia. Sacó mucho de... Me sorprendió mucho pues no haberlo sabido y encontrarme con qué significaba eso y por qué lo había callado. Bueno, para mí es muy grato comentar por qué, aunque mi tema de investigación en los últimos años fue otro, por qué retomé esta pequeña investigación sobre migración y por qué una investigación sobre judíos húngaros en México. Cuando yo también soy inmigrante y cuando llegué a México, para mí fue una sorpresa darme cuenta la poca importancia que tenía la inmigración en el conjunto de la población mexicana. Yo llegué en el año 1975 a fines, y en ese tiempo 0.8% de la población mexicana había nacido fuera del país. De ese 0.8%, casi todos o habían nacido en Estados Unidos o en España. Y eran muy pequeñas las cifras de otros inmigrantes. Con el tiempo me fui encontrando con que la que parecía la gran inmigración a México, que fue la de refugiados españoles al final desde 1939, se reducía a entre 20 y 25 mil personas. O sea, para alguien, yo crecí en Chile, para alguien que viene del cono sur de América Latina, eran cifras muy pequeñas. Y en este momento nos estamos transformando en un país tremendamente receptor de inmigrantes. Entonces, quiero comentarles un poco sobre esta investigación porque creo que sí nos da pistas sobre qué puede ofrecer México a los inmigrantes. Y ahí, Ivonne, creo que es interesante que, digamos, retomar un par de cosas y para un poco para también continuar la charla. Digamos, creo que es interesante que tú nos cuentas algo que un poco ya se sabe hoy, que México en realidad históricamente ha sido un país con un porcentaje muy bajo de población inmigrante, sigue siendo bajo, ¿no? Está por en menos del 1%, muy distinto a otros países, incluso Chile, por ejemplo, como el que mencionas, ¿no? Tu país natal. Pero también, claro, tú llegas en un momento en donde la inmigración latinoamericana a México estaba creciendo en los años 70, 80, por un contexto político muy particular, que si quieres podemos platicar al rato, en un contexto en México donde también ya había, como dices, una migración histórica estadounidense y española por los intercambios históricos, ¿no? Coloniales, si quieres, pero después, justo también motivadas por la Guerra Civil Española, también en un contexto marcado por la violencia, por la inseguridad, por el asilo político. Y en realidad, por otro lado, desde tu perspectiva como hija de inmigrantes, ¿no? Judíos, que ahí es interesante que muchas veces, que diría yo, hay una tensión entre el origen nacional, entre el origen étnico, entre la religión, entre la religiosidad de ciertos inmigrantes, ¿no? Donde para algunos grupos el ser judío o el ser católico, el ser, digamos,
musulmán o practicar esta religión parece ser más o menos importante según momentos históricos también. Digamos, pensemos incluso en cuando se hace la prohibición de llegada de inmigrantes a Estados Unidos que practican el Islam, hay una intención muy clara, ¿no? Pero en esta tensión también en México podemos pensar que así como hay discusiones acerca de los extranjeros en México, si son muchos o pocos, también es verdad que se ha pensado siempre a México como un país católico y entonces muchas veces nos olvidamos que hay extranjeros, pero también mexicanos que practican otras religiones, ¿no? Y en ese sentido es interesante también que pensemos que tú eres hija de inmigrantes, al igual que yo, pero digamos, tu investigación ya con inmigrantes surge justamente en la búsqueda de las experiencias de los inmigrantes, pero también de los hijos. Y ahí es muy interesante que hablemos de lo que significa la segunda generación en México, porque es verdad que los extranjeros son un porcentaje muy bajo, pero cuando incluimos ya a los hijos de estas personas nacidas en el extranjero, entonces también nos habla de que México es país de destino para estas poblaciones que en realidad son mexicanas por nacionalidad, por ciudadanía, pero que evidentemente van a estar cerca también de las culturas de los países de sus padres, ¿no? Y me gustaría que orientáramos un poco en eso, pero que empezáramos primero hablando de lo que significó la migración judía, húngara, en general, ¿no? Hacia México de manera más histórica para ubicar en el momento en el que llegan estas personas. Muchas gracias. Sí, yo justamente una de mis primeras sorpresas era que cuando quise investigar a los judíos que, de país, de nacionalidad húngara que habían inmigrado a México, me encontré que era una migración histórica, ocurrió casi toda en la primera década del siglo pasado, o sea, entre 1920 y 1950. Prácticamente no hay inmigración anterior de este grupo, ni posterior. Me encontré un par de personas que llegaron en 1956, pero la inmensa mayoría llegó en los años 20, en los años 30 o a fines de los 40. Esto tiene que ver con cosas que pasaban en Hungría con el grupo judío. O sea, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, muchos judíos de Europa Central y Europa del Este buscaron emigrar, ¿no? ¿Y por qué llegaron a México? Es una de las primeras lecciones que podemos encontrar para Destino México. Llegaron a México, como los de ahora, buscando Estados Unidos, no buscando México. Efectivamente, México, un país católico, estos inmigrantes eran judíos, no estaban buscando precisamente un país católico, estaban buscando Estados Unidos. Pero Estados Unidos cerró sus puertas a la inmigración europea, redujo las cuotas enormemente en 1921 y en 1924. Y esa es la causa de por qué este par de miles de judíos húngaros llegaron a México y no a Estados Unidos. Sin embargo, otra lección para Destino México es que una vez que conocieron México, ya no quisieron ir a Estados Unidos. Ellos tenían la posibilidad de, teniendo 2 años de estancia legal en México, ya podían entrar a Estados Unidos, pero decidieron quedarse. Y yo creo que estos elementos que yo tengo en mi investigación pueden servir mucho para esta idea de cómo hacer de México un mejor destino. Y es interesante, te voy a interrumpir, Ivonne, porque muchas veces pensamos, digamos, incluso aquí en este espacio, cuando hablamos de Destino México, es verdad que pensamos muchas veces en la gente que, digamos, que busca México como destino. Y en muchas ocasiones México se vuelve destino por diferentes razones, ¿no? Digamos, quizás tú no pensaste tampoco, llegando de Chile, llegar a quedarte en México. Otras personas vienen en tránsito. Otras personas llegan a nuestro país y dicen, bueno, en 2 años me regreso no sé, a Nicaragua, y al final nunca se regresan, ¿no? Entonces, es verdad, digamos, influye la política
la política interna, la política migratoria, la geopolítica, lo que está ocurriendo en otros países, los conflictos étnicos, raciales en otros contextos, ¿no? Y muchas veces este destino se elige y se vuelve destino ya en retrospectiva. Es muy curioso. Ahora tú me hablas de la segunda generación, eso también es muy importante. Yo, como buscaba entrevistar inmigrantes, encontré ya muy pocos, eran muy ancianos, precisamente por lo antigua que es esta pequeña migración. Y entonces tuve que entrevistar en su mayoría hijos, hasta nietos tengo, para que me contaran la historia de vida de sus padres y la migración de sus padres. Y fue muy interesante porque los hijos ya son mexicanos y son nacionalistas mexicanos, ¿no? Como cualquiera de los que hemos inmigrado a México y hemos decidido establecernos aquí, ¿no? Este, los motivos, lo que más me interesa transmitir en esto es que me dijeron sobre por qué México, por qué, aunque no lo tenían pensado así inicialmente, finalmente fue México su destino, ¿no? Eh, Me encontré, por ejemplo, un par de entrevistados que llegaron primero a Estados Unidos y de Estados Unidos decidieron venir a México. Y entonces me dicen que lo mal que se la pasaron en Filadelfia, trabajando en condiciones realmente muy duras, con un clima muy terrible, con unas circunstancias de explotación laboral. Estoy hablando de médicos, de odontólogos, de oftalmólogos, o sea, en unas condiciones de explotación terribles. Y cuando lograron llegar a México, a la Ciudad de México concretamente, me dijeron las bugambilias, el sol, ¿no? O sea, llegaron a un paraíso que quienes vivimos en México nos olvidamos que es un paraíso en cuanto a clima, por ejemplo, ¿no? Es realmente muy importante. Otras cosas importantes son los húngaros, siendo europeos, son un pueblo muy sociable, muy expresivo, gritan mucho, como los españoles, les gusta la fiesta, les gusta bailar. Entonces, la sociabilidad, los estilos de sociabilidad de México les fueron muy afines, ¿no? Y lo describen en sus entrevistas. Y otro elemento que es muy triste decirlo, pero es que en general, tanto los inmigrantes que venimos del cono sur de América Latina, como a los europeos, a estos pocos europeos que llegaron, el malinchismo, ¿no? Es duro, pero es cierto. O sea, llegas con la ventaja del color de piel, del alto nivel educativo escolar, de la disciplina de trabajo, que no es tan frecuente o no era tan frecuente, por lo menos en México de inicios del siglo XX. Y llegan estas personas que eran fundamentalmente de clases medias a un contexto donde se estaban formando las clases medias en México. Entonces son muy bien recibidos y se sienten muy bien aquí. Eso no quiere decir que no hayan pasado pobreza. Las descripciones de cómo vivían y en dónde vivían en estas viviendas colectivas del centro, donde había ni siquiera un baño, un baño colectivo de estos que hay en el campo ahora, ¿no? Que algunos quedan en el campo, ya casi en el campo. No me acuerdo su nombre, pero de esos baños que muy antihigiénicos, ¿no? Que tenían que compartir varias familias y cada familia vivía en un cuartito. Comían pollo una vez a la semana, en el caso de los judíos, el viernes a la noche, y el resto de la semana frijoles y arroz y tortillas, ¿no? Cocinaban con fogones de carbón, ¿no?
Cuando venían de casas donde las señoras extrañaban sus preciosas cocinas que tenían en Europa y ahora tenían que hacer fuego en el suelo para poder calentar la comida. Trabajaron en cosas miserables, los señores vendiendo corbatas que otros judíos les prestaban para que pudieran tener algo para comer, ¿no? Y sin embargo ahorraron peso tras peso, centavo tras centavo, ¿no? Y muy pronto accedieron a clases medias, ¿no? Mucho más rápido que familias mexicanas haciendo lo mismo. Y es interesante esto que comentas, Ivonne, porque también salió cuando discutíamos y conversábamos aquí en este espacio sobre la presencia española en México, en donde hay, por un lado, digamos, cierto, cierta preferencia del mismo mexicano hacia lo extranjero de manera selectiva, ¿no? Y también ha salido esta idea de que, digamos, desgraciadamente, mientras se le abre la puerta a ciertos extranjeros, aun cuando haya digamos, una cuestión más surreal, por ejemplo, con los estadounidenses, en donde puede haber cierto amor y odio, pero al final, digamos, hay también cierta preferencia por estas personas extranjeras o esta idea digamos, vamos a decir, de superioridad, dado que se encontraron también históricamente en posiciones de poder, ¿no? Que aun cuando, incluso con la llegada de los refugiados españoles, eh, digamos, también el reforzamiento de esta idea de que eran quizás parte de una clase intelectual, científica, cuando no todos eran, había también, digamos, había obreros, había clases bajas de España, pero que entraron en esta cultura de sociedad mexicana, en las clases medias de manera más fácil, porque también había cierta preferencia hacia lo extranjero, ¿no? Y ahí pensamos incluso que es un contexto en donde, no sé, pensamos que estaba Porfirio Díaz, digamos, enalteciendo la cultura francesa, donde había, digamos, también un contexto histórico y cultural muy particular, ¿no? Digamos, que tiene una explicación también de por qué ahora en México, digamos, puede haber también este sentimiento encontrado con las poblaciones extranjeras, o por qué, desgraciadamente, digamos, se da preferencia a ciertas nacionalidades. Pero es interesante que lo que tú explicas es que en realidad vivían en condiciones vulnerables, hay movilidad social, porque, digamos, es una combinación quizás de capital humano, capital social, capital cultural, digamos, podemos pensar en diferentes explicaciones, pero que poco a poco se va creando también esta, digamos, una cultura húngara. Y ahí quisiera que lo platicáramos. ¿Hasta qué punto las personas de origen húngaro se casan o entablan relaciones, crean familias con personas mexicanas, con otras personas extranjeras? ¿Cuál es la relación también entre lo judío y lo católico dentro de este grupo? Pensando en estos procesos también de integración social, cultural con la población mexicana, ¿no? Y hasta qué punto esta percepción positiva de ciertos extranjeros o inmigrantes europeos facilitó también no solamente el ascenso económico, la movilidad social, sino también la conformación de redes sociales y grupos sociales con otras personas mexicanas o inmigrantes. Es una pregunta muy interesante. Mira, en el caso de este pequeño grupo que yo analicé, es muy notable que pertenecían inicialmente a una cultura húngara, muy claramente, ¿no? O sea, llegaron junto con húngaros católicos, sin religión, o protestantes, ¿sí? Y todos vivían casi en comunidad. O sea, me encontré casos, por ejemplo, en que 7 familias rentaron una casa grande entre todos, ¿no? En lugar de vivir en estas viviendas colectivas del centro, rentaron una casa buena, pero entre muchos, porque no podían pagar la renta a una familia sola, ¿no? Entonces, inicialmente eran muy húngaros. Sin embargo, se atravesó algo que ocurrió en Hungría que los separó a judíos y no judíos, ¿no?
que fue la matanza. En Libia no hubo matanzas de judíos a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, sino que al final de la guerra, cuando ya estaba ganada la guerra por los aliados, en 1944, en 3 semanas, mataron 500.000 de judíos húngaros, de una población que no llegaba al millón, ¿no? O sea, a todos, menos a los que vivían en la capital, en Budapest. Entonces fue tal el shock que, que las relaciones ya no pudieron ser iguales, ¿no? Ellos habían formado un club húngaro en el que convivían católicos y judíos, ¿no? Y cuando pasó esto no fue inmediato, pero se fueron disgregando, se fueron separando. Y los que eran judíos se fueron incorporando mucho más que antes a la comunidad judía mexicana, ¿no? Porque dijeron, bueno, nosotros somos aparte, ¿no? Cosa que no había sentido al inicio. Y en la relación con México, esto que yo mencionaba como algo negativo del malinchismo, también tiene un elemento positivo. No es solo la admiración hacia el extranjero, es la aceptación del diferente. O sea, México es un país muy diverso culturalmente, y esa diversidad lo hace muy aceptador de todo lo novedoso, ¿no? Cosa que mis padres no vivieron cuando llegaron primero a Bolivia y luego a Chile, ¿no? O sea, en Chile el diferente es diferente y hay mucha discriminación. En México no, hay mucha acogida. Te dicen, ay, cuéntame, ¿y cómo es? ¿Y por qué son así? ¿Y cómo son ustedes? En fin. Entonces sí hubo una integración bastante rápida con la sociedad mexicana. Y algo que se puede tener como otra enseñanza que se puede tomar de este pequeño grupo es que, y que también ocurrió con los grupos del Cono Sur, es que los húngaros se ayudaban entre húngaros y luego los judíos se ayudan entre judíos. Eso es algo muy extendido en general. O sea, yo tuve un caso de una chica judía argentina, por cierto, que fue madre soltera aquí y me pidió ayuda y yo recurrí a la comunidad judía mexicana, pero me llegó de todo, desde carriola, ropa, todo, así. O sea, ellos se ayudan entre ellos. Y eso es algo que puede promover como política el gobierno mexicano, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando llegamos los chilenos asilados, se nos brindó una casa que se llamaba la Casa de Chile, y era un lugar de encuentro que permitía que supiéramos quién necesitaba ayuda, qué necesitaba, en fin, o sea, fomentar que los que vienen también, algunos están mejor. O sea, hay algunos de los inmigrantes que estamos recibiendo ahora que están en mejores condiciones que otros, pero que pueden tener solidaridad con sus connacionales, ¿no? Y eso se puede fomentar, por ejemplo, porque obviamente México no tiene condiciones para recibir tantas personas como está recibiendo ahora, en buenas condiciones. Me gusta que promuevas esta idea de la solidaridad y que resaltes justamente el apoyo que recibió la comunidad latinoamericana, diría yo, no solamente la chilena, ¿no? En su momento, en los 70s, con la llegada de los exiliados. Y es interesante, sobre todo pensando en lo que resaltas tú, es un poco el papel también de los inmigrantes para apoyar a otros inmigrantes. Y eso creo que me parece muy valioso resaltar en el caso de este espacio de Destino México, porque muchas veces pensamos que la sociedad de acogida está conformada únicamente por nacionales, y en realidad justamente los que han vivido la migración y los que tienen la experiencia de llegar a un lugar nuevo, muchas veces con
muy pocas pertenencias, ¿no? Saliendo de contextos complicados, donde la vida corre peligro, pues evidentemente también podrían ser más abiertos a recibir a las nuevas poblaciones migrantes o en movilidad que buscan también protección, que buscan trabajo, lo cual no necesariamente ocurre, ¿no? Muchas veces vemos también, hay varios estudios que muestran que en otros contextos, como Estados Unidos, Canadá, también hay un sentimiento antiinmigrante que se va formando, justo un poco para decir, bueno, para mí fue muy difícil, ¿no? Esta soledad no necesariamente se da, pero creo que, como tú dices, una lección para este espacio sí sería tratar de promover la idea de que la solidaridad y el apoyo no solo tiene que venir de los que no han migrado, vamos a decir, ¿no? Sino que también de las personas que han tenido esta experiencia. Y así como existió la Casa Chile como un lugar de encuentro, quizás necesitamos más lugares de encuentro, como ahora reflejando las poblaciones. Vayamos un poco, Ivonne, a esta última parte para discutir, si quieres, un poco tu experiencia. Regresando a esta idea de, digamos, tú llegas en un contexto, digamos, en el 1975, desde Chile, en un contexto complicado, donde se le da cierta acogida a la población chilena, argentina, uruguaya, para llegar a México. Y creo que te has integrado muy bien a la sociedad mexicana, como profesora en el Colegio de México, etcétera. Pero es interesante quizás un poco reflexionar también en otros elementos que puedan ser interesantes para repensar a Destino México o a México como destino hoy, ¿no? Nos decías de la solidaridad, de las mismas personas migrantes, también esta experiencia de cómo los judíos, la población judía tiende a ser muy solidaria entre ellos. Ahí el problema siempre que surge es hasta qué punto eso no puede crear también otras exclusiones, ¿no? Es importante, creo, resaltar lo que tú mencionas de las tensiones dentro de la comunidad húngara ante el genocidio, ¿no? Que ocurrió al finales de la Segunda Guerra Mundial, porque pensamos que también muchos de las personas que están llegando ahora llegan en contextos donde hay tensiones locales. Y estas tensiones locales se pueden repetir, ¿no? Pensemos en el caso de Venezuela, en el caso de El Salvador, en el caso de Honduras, incluso en el caso de Haití o lugares donde hay tensión política. El caso de Ucrania y Rusia es muy claro, ¿no? Podrían convivir en México personas refugiadas tanto de Ucrania como de Rusia y esto puede tener tensiones, ¿no? Incluso de Rusia que están en pro o en contra de la guerra. Entonces, también tenemos que pensar cómo, diría yo, las tensiones dentro de este grupo que motivan la salida de las personas muchas veces se pueden reflejar en estos lugares de destino. Y no sé si quieras tú un poco agregar de otras, digamos, de tu experiencia, otras lecciones que podríamos pensar para justo tratar de pensar en cómo aumentar la solidaridad, el apoyo y la inclusión. Muy interesante lo que preguntas. Yo creo que hay una primera cosa, incluso volviendo un poco atrás, que yo considero muy importante. Justamente leyendo bibliografía sobre los judíos en otros lugares de América Latina, me encontré una bibliografía sobre Brasil y cómo los judíos fueron muy bien aceptados en Brasil, cosa que no ocurre en Argentina. O sea, a estas alturas, claro que están muy integrados porque llevan 100 años ahí, ¿no? Más. Pero la religión católica no es la misma en México que en el Cono Sur, hasta donde yo conozco, ¿no? O sea, la identidad nacional mexicana no está construida contra el extranjero, está construida en lo diverso. Lo católico es católico sincrético. El no católico no es algo terrible, ¿no? Como sí lo es en países donde lo católico es muy así, tipo católico español conservador, ¿no? Esta bibliografía que leí contrastaba Brasil con Argentina. Entonces, en Brasil sí, durante las dictaduras del Cono Sur hubo antisemitismo en la persecución de los izquierdistas, ¿no? De mis inmigrantes judíos, algunos eran de lo que se llamó el terror blanco en Hungría. O sea, en 1919 hubo 3 meses de un gobierno comunista en Hungría, ¿no? En medio del desorden que fue el fin de la
Primera Guerra Mundial, no duró nada, pero alguien quiso hacer un gobierno de los soviets en Hungría. Y el 80% eran judíos los que se tomaron el poder. Entonces, judío pasó a ser sinónimo de comunista. Entonces, algunos venían no huyendo del antisemitismo, sino del comunismo, del anticomunismo. Todas esas tensiones se juntan, ¿no? Sin embargo, México ni tiene una terrible discriminación hacia el comunista. No, bueno, tuvo su guerra sucia, todo lo que tú quieras, pero no es esa odio visceral que yo viví en el Cono Sur contra el izquierdista, ni es contra el no católico. O sea, el catolicismo es muy amplio en México, es muy, no el de las jerarquías, pero el de la gente, ¿no? Aceptan muy bien al diferente. Ahorita sí se está generando rechazo por las cantidades, por las dificultades, porque no, los inmigrantes no es el único grupo que la pasa mal en México. Hay mucha, es un país en que casi la mitad de la población es pobre, o sea, pero no es algo que nazca de que para generar la identidad mexicana haya que rechazar al otro. Y eso yo creo que es algo que se puede experimentar mucho. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, por ejemplo? ¿Cómo viví yo la inmigración desde el Cono Sur? Yo lo único que quería era irme de aquí. México me parecía un país horrible, horrible por diferente, no porque sea horrible, ¿no? Yo empecé a apreciar México estuve 9 años sin poder entrar a Chile, entonces al día siguiente que salió el decreto que me permitía entrar a Chile, yo empecé a ver México por primera vez y a apreciarlo y terminé enamorando. Y bueno, me fui a Chile y no me gustó, me regresé a México, ¿no? O sea, realmente es un país donde hay muchas oportunidades. Claro, estoy hablando de una persona con ventajas, ¿no? Ventajas educativas, ventajas de todo tipo. Pero es un país que no cierra las oportunidades de antemano. Y creo que esa es una gran lección también. O sea, obviamente no queda otra que hacer un enorme esfuerzo por acoger a los inmigrantes que están llegando el día de hoy, incluyendo un esfuerzo económico, pero creo que se le puede exigir tanto al destino soñado que sigue siendo Estados Unidos, como a las organizaciones internacionales que contribuyan a ese esfuerzo, ¿no? O sea, creo que eso es fundamental, que se reconozca que en Haití hay un problema estructural terrible. La lengua, por ejemplo, los húngaros tuvieron un tremendo problema con la lengua al inicio, ¿no? Para los haitianos también, la lengua es un problema terrible, ¿no? La piel negra, México tiene una raíz de negritud fuerte y sin embargo hay discriminación contra las personas. Entonces, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de políticas, pero aprovechando mucho las características de la propia gente mexicana, que es, insisto, con mucha simpatía hacia la diferencia, no con odio al diferente. Bueno, vamos a tener que cerrar, pero me encanta que cerremos en una nota positiva, porque muchas veces en este espacio nos quedamos con un sentimiento negativo. Y creo que resaltar justo lo que tú dices, que el hecho de que el mexicano está abierto a lo diverso, el hecho de que ha existido solidaridad hacia estas personas migrantes, el hecho de que tenemos segundas generaciones, y ahí me incluyo, digamos, segundas generaciones interesadas
por también, digamos, brindar solidaridad a los que llegan ahora porque a nuestros padres les dieron ese apoyo en su momento, ¿no? O a nosotros, a nosotros mismos, en momentos, digamos, históricos en México donde en otras partes del mundo se vivían guerras y pensar que siguen existiendo estos contextos violentos, de persecución, de guerra, pues que nos hace también, digamos, pensar en que la historia es importante para pensar que sí hemos sido un destino y que Destino México puede seguir siendo un destino, ¿no? Aún para las personas que a priori no van a quedarse. Yo voy a resaltar la idea de lo que mencionabas de las jacarandas y de estos paseos en el que pues México quizás no es el destino inicial para muchas personas, pero que por muchas razones termina siendo, y que no, digamos, pues no hacemos mal en resaltar la apertura que ha tenido la sociedad mexicana, y que falta quizás reducir la xenofobia, la discriminación hacia las poblaciones mexicanas y también a las personas extranjeras. Pero muchísimas gracias, Ivonne, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto platicar sobre inmigrantes judíos, migrantes húngaros en México, desde tu perspectiva personal, pero también obviamente con tu conocimiento sobre familia, género, salud sexual y reproductiva y todo el trabajo que has hecho desde el CEDUA. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y gracias, Iván, de nuevo por estar aquí.